que desde Adiamán, sobreviviente del genocidio de 1915, las familias armenianas o las familias kurdas que se refugiaron en Líbano antes de llegar a Francia decidieron morir por nuestra nación, que no los adoptó plenamente. Sin embargo, hoy en día es el reconocimiento de un destino europeo, del Cáucaso al Panteón, y con él de esta internacional de la libertad, del amor y del valor. Sí, esta odisea, la de Manouche y todos sus compañeros de armas, es también la nuestra odisea de libertad y de su parte imborrable en el corazón de nuestra nación. Reconocimiento en esta hora de su parte de resistencia, 6 decenios después de Jean Moulin. ¿Es así entonces como viven los hombres? Sí, si son libres. Libres. Missak Manouchian era libre cuando subía por la rue Soufflot, mirando ese panteón que lo acoge hoy, libre, en la biblioteca Santa Genoveva, a unos pocos metros de aquí, sentado allí descubriendo nuestra literatura, libre con Baudelaire, en el paraíso que tenía el gusto de su infancia en una Armenia feliz, la de las montañas, los torrentes y el sol, libre con Verlaine, cuyos fantasmas saturnianos cruzaban los suyos, su padre quedó asesinado por las armas de los soldados otomanos, bajo sus ojos de niño, frente a sus ojos de niño. Su madre, muerta de hambre, enferma, víctima del genocidio de los armenios. Espectros que lo perseguirán toda la vida, libre con Rimbaud después de una estación en infierno que vivió con su hermano Garabet. Pero llegó la ilustración, llegó la luz. Lo que le enseñaron en el orfelinato. Se preocupa por la lengua y por la cultura francesas. Libre con Víctor Hugo, con la leyenda de los siglos. Gloria de su patria libre, Francia, tierra de acogida para los miserables, hacia donde Missak, la patria, decidió embarcarse, lleno de un sueño de libertad, un gran sueño de libertad. Libre. Missak, el extranjero, aventurero, mal hábil, para retomar las palabras de otro poeta y combatiente que escogió Francia, Guillaume Apollinaire. Extranjero, huérfano, que pronto hizo el luto de su hermano que enfermó. Sin embargo, trabajó en Citroën, de donde salió tembloroso, enfermo de hambre y de frío. ¿Es así como viven los hombres? Así, por las tardes, por las noches, al salir de la fábrica, Missak Manouchian estudia. Así, entre los libros, Missak Manouchian traduce los poetas franceses al armenio. Así lo escribe él mismo, palabras de melancolía y de privación, quemado por el frío de los inviernos parisinos, palabras de esperanza también, que se hacían más cálidas por la fraternidad de los exiliados y la solidaridad de la diáspora armenia, por la música, las revistas y los cursos en la Sorbona. Poeta y rebelde. En las líneas fascistas en 1934, en el corazón de París, Missak Manouchian revive bajo sus ojos el veneno de la ignorancia y las mentiras raciales que en Armenia precipitaron a su familia a la muerte. ¿Es así como viven los hombres entonces? No. Entonces Missak Manouchian abraza el ideal comunista, convencido de que nunca en Francia se pudo separar impunemente la República y la Revolución. Después de 1789, después de 1793, él sueña con la emancipación universal.
para los condenados en la tierra. Y así es como Isaac Manouchian se enlista contra el fascismo en el seno de la Internacional Comunista y luego a la cabeza de una revista que lleva el nombre de un río de Armenia, esperanza del Frente Popular, entusiasmo por las brigadas internacionales y los republicanos españoles. Missak se compromete con ellos. Y así es como Isaac Manouchian llega hasta la muerte. Mélinée, hija del genocidio de los armenios, lo mismo que él. Mélinée, protegida por la amistad de sus arrendatarios, los aznavourianos, hablando de Charles, que desde entonces, a los 10 años, ya cantaba el amor, a pesar del despojo. Ignorar el pasado, conjugar el futuro, el amor loco. Les hablo de un tiempo que estos jóvenes de 20 años, Missak y Mélinée, amaron conocer, libres en Francia. Este país que Missak escogió siendo adolescente, que le ofreció palabras para soñar, le ofreció un refugio para levantarse, una cultura para emanciparse. Entonces Isaac Manouchian iza la bandera tricolor bien alto en 1939, celebrando la revolución, cuando desfila en el estadio de Montrouge. Entonces, para servir a esa bandera, Isaac Manouchian pide 2 veces la nacionalidad francesa, y fue en vano, porque Francia había olvidado su vocación de asilo a los perseguidos. Cuando la guerra estalla, entonces, Isaac Manouchian se enlista, deseoso de libertad, lleno de valor, con ganas de defender al país que le dio todo, aunque fuera a las prisiones a donde lo llevaron sus ideales y donde fue liberado en 1941 y donde Mélinée va a llevarle víveres, enfrentando todos los peligros. ¿Es así como viven los hombres? Sí, a costo de la elección deliberada y determinada y decidida y repetida de la libertad. Porque en el París ocupado, Isaac Manouchian se une a la resistencia comunista en el seno del movimiento MOI, mano de obra inmigrante. Y según los poetas, se vuelve soldado en la sombra, hundido en el infierno de una vida clandestina, una vida que convierte la vida en un infierno para los soldados alemanes. Pero lucha por decir que los franceses no quieren abdicar de su libertad. Siempre lleno de un sueño de libertad, Isaac Manouchian enfrenta todos los riesgos y los corre todos. Él, que adora amar, se resuelve a matar, como aquel día de marzo de 1943, cuando lanza una granada en las filas de un destacamento alemán. ¿Es así como sueñan los hombres? Sí, con las armas en la mano. Y otros están ahí, al lado suyo, porque ya no tienen un espacio en el mundo y decidieron entonces combatir por el suelo de la patria, porque muchos de ellos son judíos, y porque algunos de ellos vieron cómo deportaron a sus parientes, Maurice Schimberger, Marcel Hachman, porque la guerra les robó sus colegios y sus talleres en ese París popular y obrero, en donde el francés se mezclaba con el italiano y con el yiddish, porque las fuerzas robaron su pasado allá en Armenia del ejército de Manouchian, porque son las mujeres que quieren trabajar por el futuro del hombre, como Mélinée, como la rumana Golda Benčić y otras. Armas y bombas que llevan sin sospechas
seguimientos que hacen sin miedo, porque son un grupo de amigos decididos por la vida y por la muerte. Amigos invencibles como Thomas Elec, Thomas Bolt, un hermoso equipo como en un terreno de fútbol de la negra esperanza del Red Star en ese momento, porque vieron morir en Italia la libertad de sus padres, como Anton Salvadori, Cesare Occadini, Fontano, Spartaco Fontano, porque vieron a los hombres de hierro apoderarse de la Polonia y perseguir a los judíos, como Jonas Geduldig, Salomón Shapira, Shlama Grivash. Porque muchos de ellos son exmiembros de las Brigadas Internacionales en España, país de Celestino Alfonso, para quienes doblan las campanas por los polacos, Józef Epstein, Stanislav Skubacki, para los húngaros, Józef Boksov y Heinrich Glas, ellos expertos en sabotaje con cargas de dinamita. Porque tienen 20 años, el tiempo de aprender a vivir, aprender a luchar, así rechazando, como tantos de ellos, porque son comunistas. No conocen más que la fraternidad humana, hijos de la Revolución Francesa, acechando la Revolución Universal. Estos 24 nombres son los nombres que aquí me limito a citar, pero es toda la corte de FTP-MOI que ha sido olvidado durante tanto tiempo. Porque el pronunciar sus nombres es difícil, porque provocaron descarrilamientos de trenes de los nazis, porque atacaron al Reich, por eso fueron perseguidos. Fueron detenidos por la policía que colaboró. También bajo la férula del gobierno de Pétain. Cuando se volvió dirigente militar de FTP-MOI de París, Missak Manouchian ejerce presión. El final está cercano. Va a las citas con su superior, Józef Epstein, una mañana de noviembre. Missak Manouchian había visto las cosas bien. Él y sus camaradas habían sido atrapados, torturados, juzgados en un proceso de propaganda organizado por los nazis en febrero de 1944. Es así como viven los hombres. Si son decididamente libres, sí. En el tribunal denuncian sus actos, sus comunismos, sus vidas de judíos, de extranjeros, insolentes, tranquilos, libres. Heredaron la nacionalidad francesa. Manouchian, nosotros la merecimos. Eran extranjeros, pero hermanos nuestros, sin embargo, franceses por preferencia, franceses de esperanza, como los pescadores de la isla y otros jóvenes de 16, 30 años, como los combatientes de Kufra o los sitiados de Vercors, franceses de nacimiento, franceses de esperanza, los que creían también en el cielo y los que no, los que defendían la Ilustración y no se escondieron. Es así como mueren los hombres. Este 21 de febrero de 1944, ellos afrontan la muerte. En el monte Valérien, Missak Manouchian ve cómo se parte su corazón. Al día siguiente es el aniversario de su matrimonio con Méliné.
No tuvieron hijos, pero ella tendrá la vida por delante. Él acaba de escribir esas palabras de amor en un papel. Amor por una mujer hasta darle el futuro. Amor por Francia hasta darle su vida. Amor por los pueblos hasta darles el perdón. Hoy hay sol, salió el sol. Isaac Manouchian es tan libre y confía tanto en el género humano que él ya no es más que voluntad de amor. Desligado del resentimiento y libre de la desesperación, cierto de que el cielo le hará justicia como lo hace hoy, seguro de que sus verdugos serán vencidos y que la libertad triunfará, puesto que quien muere por la libertad universal siempre tiene razón ante la historia. Es así como mueren los hombres. En todo caso, los hombres libres. En todo caso, estos franceses de esperanza. No soy más que un soldado que muere por Francia. Sé por qué muero y me siento orgulloso de ello. Estas palabras son las del español Celestino Alfonso justo antes de su ejecución. Y este 21 de febrero de 1944 fueron pactos de sangre derramada, sellados entre estos destinos y la libertad de Francia, pactos sellados por la sangre del sacrificio. Un poco antes, con la fuerza que les dejan los meses de tortura, gritaron: «Abajo los nazis, viva el pueblo alemán». Cuando fueron conducidos a la muerte, 4 por 4. Ahí cayeron, como cayó fusilado Joseph Epstein en el Monte Valérien. Y él no dio ni siquiera un nombre, ni siquiera el suyo. Nunca vio su valor caer. También la cabeza de Golda Banchik, ejecutada en mayo al amparo de las miradas en una prisión de Stuttgart, cayeron. Pero quisieron ejecutarlos de nuevo por la calumnia y la propaganda. La de este afiche rojo que quería excitar los miedos, pero solo condujo a la muerte, porque los verdaderos patriotas reconocieron en este rojo el rojo del tricolor, el rojo de los primeros uniformes de los soldados de 1914, de Valmy, de la sangre derramada por Francia, en donde siempre hay una lágrima de azul y una chispa de blanco. Es así como, más allá de la muerte, sobreviven los hombres. Desbordan la existencia a través de la memoria, a través de los versos de Aragon, a través de las canciones, las de Léo Ferré y de tantos otros. Memoria que lleva fielmente Arsène Chakarian del FTP-MOI o por uno y otro dedicados a honrar la resistencia de los armenios y de los judíos en Francia con el mismo fervor por tantos héroes incansables. Así es como sobreviven los hombres. Así es como los grandes hombres en Francia viven para la eternidad. Entra hoy al Panteón. Entran hoy al Panteón 24 rostros entre los del FTP-MOI. 24 rostros entre las centenas de combatientes y rehenes fusilados como ellos en el Monte Valérien. Todos ellos ahora reconocidos como muertos por Francia. Sí,
Francia, la Francia de 2024, debía este honor a quienes fueron 24 veces Francia, honrarlos en nuestros corazones y en nuestro recogimiento, en el espíritu de los franceses jóvenes que han venido aquí para imaginar esta juventud pasada, extranjera, judía, comunista, resistente. Juventud de Francia, guardiana de una parte de la nobleza del mundo. Missak Manouchian, entra usted aquí como soldado con sus camaradas, los del afiche, los del Monte Valérien, con Golda y con Joseph, y con todos sus hermanos de armas, todos muertos por Francia. Con ellos se une a los resistentes en el Panteón. El orden de la noche ya está completo. Missak Manouchian, entra usted aquí siempre lleno de sus sueños. Armenia, liberada de la tristeza, la Europa fraterna, el ideal comunista, la justicia, la dignidad, la humanidad, sueños franceses, sueños universales. Missak Manouchian, entra usted aquí con Méliné, como poeta del amor feliz. Amor por la libertad a pesar de la prisión, la tortura y la muerte. Amor por Francia a pesar de los rechazos y las traiciones. Amor por la humanidad, por quienes han muerto y por quienes han de nacer aún. Hoy ya no es el sol de invierno sobre la colina. Llueve en París y Francia lo acoge agradecida. Missak y Méliné, destinos de Armenia y de Francia, amor finalmente reencontrado. Missak, los 23, y con todos ellos, todos los demás. Finalmente, una celebración en nombre de ustedes, el amor y la libertad para la eternidad. Viva la República. Viva Francia.